Buenas, muy bienvenidos. Bueno, en el día de hoy estaremos hablando, estaremos viendo, estaremos reflexionando una de las distinciones, no, sí, una de las distinciones imprescindibles para el coaching, ¿sí? Que es víctima versus responsable, víctima versus protagonista. ¿Desde dónde arranca esto? ¿Desde dónde arranca esta distinción? Cuando nosotros éramos chicos y estábamos incómodos o nos molestaba algo, ¿sí? Llorábamos. Era la forma que teníamos de expresarnos y de compartir que algo sucedía. ¿Y cuál era la respuesta del otro lado? La respuesta era de arroparnos, cuidarnos, prestarnos atención, ¿sí? A medida que fuimos creciendo, nos dimos cuenta que ese simple hecho de llorar ya no nos alcanzaba. Entonces arrancamos a utilizar otros patrones como por ejemplo eh, el lenguaje. Empezamos a compartir ciertas cosas eh, y después nos dimos cuenta que al compartir eso desde el lenguaje tampoco nos alcanzaba. Empezamos a eh, transformar esto desde otro lado más, desde lo corporal, desde el poner la cara de pobrecito, de- desde estar con los hombritos todos caídos, del pobrecito de mí, yo no fui. Y así fuimos creando estos patrones que lo convertimos en automático. ¿Para qué? Para que nuestro cerebro guarde más energía y no la utilice de por demás. Entonces lo tenemos en automático. Ahora vamos a investigar en cuál de estos dos siendo, si víctima o responsables estamos, ¿sí? Bueno, voy a arrancar a compartir pantalla. Con esta distinción víctima-responsable, muchas veces cuando compartimos, creemos tener la información o creemos que ya sabemos de qué se trata. Y cuando empezamos a desmenuzarla más, vemos que es algo mucho más profundo, ¿sí? Así que bueno, hoy la vamos a ver. Vamos a ver si se identifican con víctima o con responsable. ¿Qué sucede con las personas víctimas? Las personas que son víctimas, el poder no lo tienen, no tienen su propio poder. El poder lo tiene todo el afuera, todo el exterior. Su poder no es suyo, su poder lo cede a los demás, ¿sí? A la vez, al hacer esto, se limita en muchas situaciones, en muchas cosas. Una persona víctima vive echando la culpa. No, fue culpa de aquel, todo por culpa de aquel. Se echa culpa a sí mismo. No, por mi culpa, por mi culpa. Vive cargando esa mochila de culpa. Vive, sigue cargando la culpa. Al clima, no, todo por culpa del clima, si no hubiera llovido, o si estuviera lindo, o por culpa de que llovió. Al jefe, no, todo culpa del jefe. Pasa que mi jefe hizo esto, me dijo esto, vive con el me. Le echa la culpa a la mujer, al marido, al país, todo por culpa del país. Si el país no fuese así, yo no estaría así, todo este país es un montón de cosas. Una persona víctima se protege del que dirán. ¿A qué nos referimos con el se protege del que dirán? Oculta información. Cuando cuenta algo, no se incluye. Cuenta todo lo que pasó o lo que él llegó a observar. ¿Sí? Desde su observador víctima, comparte qué es lo que vio. Ocultando información. O sea, en las partes donde él se debería de incluir, no se incluye. Lo oculta. Todo lo que hicieron los demás cuenta. Él no hizo nada. Él o ella, ¿no? En sus explicaciones se vive justificando. Siempre tiene un por qué no hizo tal cosa, porque esto, porque aquello. No pasa la acción. Tiene muy inculcado el no puedo, el es imposible, es inútil.
No se puede, no se puede, es imposible. Vive procrastinando, espera resultados. El universo proveerá. Algún día va a suceder. Cuando el universo quiera, va a suceder. Y así vive la vida, esperando, procrastinando. Desaprovecha el presente, vive en el pasado, vive recordando todo lo que sucedió cuando era chico. Si vive sufriendo por todo eso que vivió cuando era chico, vive con rencor, con enojo, ¿sí? Si yo hubiera vivido así, hoy sería otra cosa. Si mi mamá, si mi papá hubiese sido así, yo hoy estaría en otro lugar. Si hubiera nacido en otro lugar, yo sería otra persona. Y vive en el pasado, desaprovecha el presente, no está en el aquí y el ahora. Habita en su zona de confort, o sea, en lo que cree que es su zona de confort, porque es lo que conoce, pero internamente no está nada cómodo, ¿sí? La persona que es víctima no logra perdonar, vive resentido con la vida, con su niñez, con lo que vivió. Para no accionar, recurre a patrones. Recuerden que todo esto lo tiene en automático, o sea, no lo logra ver dado el observador que está haciendo. Vive con miedo, o sea, para no accionar se agarra del miedo. No, pasa que me da miedo esto, que es miedo aquello, que es miedo él, y así vive. Vive con dudas, se agarra de la duda. No, mirá si, no, ¿qué pasaría si? Puede, es válido que tenga duda, pero ¿por cuánto tiempo elige sostener esa duda? ¿Sí? Ya se va a dar solo, suelen decir muchas veces. Tengo un proyecto, lo voy a lograr, pero mañana empiezo. Y así viven. Mañana empiezo, el año que viene, de acá a 5 años. No, cuando yo tenga tanto dinero lo voy a hacer. Y así se pasan la vida, ¿sí? Después dicen si lo hubiera hecho y se viven lamentando. Entonces, el observador víctima se agarra de todo esto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a lo que sería el otro lado de la versión víctima, el observador responsable, el observador protagonista. El observador responsable, primeramente, el poder le es suyo, ¿sí? Su poder sabe que es suyo, el poder de él no se los da a los demás. Él sabe que tiene el poder de hacer todo lo que se proponga y él tiene el poder de elegir qué elige para su vida. Y a los problemas no los ve como problemas, sino como situaciones a resolver, como desafíos. Vive con esta reflexión de sé que puedo solucionarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer? Y empieza a investigar al cómo hacerlo, no al no puedo. Va por hacerlo. En sus explicaciones se incluye yo hice tal cosa, o vamos a hacerlo, o hagámoslo ahora, vamos, dale, que suceda. Aprende de sus errores. ¿Cómo contribuí yo a que esto sucediera? Hay cierto resultado. ¿Cómo yo contribuí a que esto sucediera? ¿Qué puedo hacer para que esto salga mejor? ¿Qué podría haber hecho mejor? Con cada acción que se propone, la persona responsable, la persona protagonista de su vida, acciona, ¿sí? Cuando se compromete, acciona, busca la forma, busca la solución, va por hacerlo. Voy a compartirles una pequeña frase que dice, ser humano significa ser capaz de elegir en libertad. Tal vez el ejercicio más importante de esa libertad es la decisión de vivir como víctima o como responsable, protagonista de tu vida. ¿Y vos qué elegís para tu vida? La vida es un 10% lo que nos ocurre y un 90% de cómo reaccionamos a ello. Charles
sin duda. Entonces, te traigo esto de responsabilidad ante los hechos, ante las cosas. Es la habilidad de responder a algo. Ahora, ¿cómo vas a estar respondiendo a eso? ¿Desde tú siendo observador víctima o desde tú siendo ser observador responsable, protagonista de tu vida, de tus acciones, de tus resultados? Muchas gracias por estar acá, por este tiempo y nos veremos en otro próximo video.